Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM, son las 18 de la mañana, estamos en todo el territorio nacional, 65 ciudades conectadas simultáneamente a lo largo y ancho del Perú. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, pues, se fue el señor Zavala, como es lógico. Ahora, fue una cosa, yo no sé si ustedes tuvieron la misma percepción, pero caminaba, ya llegó don Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, con el que vamos a hablar unos minutos. Bienvenido, Octavio. Déjeme usted 2 minutos, le juro que no voy a hablar más sobre Fernando Zavala. Pero caminaba hacia Palacio Legislativo como quien camina pues en olor de multitud, ¿no? Que tenía cara del Señor de los Milagros, así llegando a ser, o sea... Pero Zavala no se ha dado cuenta que la gente no lo quiere, que no es que le están impidiendo, es que ha fracasado su gabinete. O sea, la economía está parada. Está parada. Y supuestamente es un especialista en eso, pero está parada. Ahora dice, no, el próximo año están subiendo los metales, no tiene que ver con ningún mérito de nadie, tiene que ver con el movimiento mundial de la economía. Eso no es mérito. Que suba el precio de los metales, ¿qué mérito es? ¿De quién? Pero en fin, todavía recién está empezando a ocurrir. Pero lo cierto es que hoy en el Perú la economía está parada y hay un clima de desconfianza que se mantiene en relación al tema de la corrupción, porque nos ofrecieron organismos independientes para controlar la corrupción, no solamente para castigarla, lo que obviamente depende del poder del Ministerio Público, del Poder Judicial, sino para establecer mecanismos para impedir que ésta se siga reproduciendo. Y lo que hemos tenido con el gabinete Zavala es todo lo contrario a lo que nos prometieron. Han controlado la Contraloría porque a Alarcón lo sacaron por eso, no lo sacaron por los casos, lo sacaron para controlar la Contraloría. Y sacaron a Catherine Gampuero y con ella de paso a la doctora Príncipe para controlar la Procuraduría, y no era eso lo que prometieron. O sea, no tenemos hoy órganos de control independientes y eso está mal. Pero eso es un lado del problema. El otro es que hemos llegado a situaciones límites como no se veían hacía muchísimo tiempo. Es decir, lo que ha pasado en la salud pública en los últimos meses es inaceptable. Inaceptable, o sea, por problemas de gestión, no solamente por problemas de falta de recursos, de gestión. No ha habido medicamentos, no ha habido insumos, no ha habido reactivos para los exámenes, los tomógrafos. O sea, este fin de semana un compañero de trabajo tuvo un problema de salud con su mamá, fue al hospital Loaiza. No hay tomógrafo en el hospital Loaiza. Hasta hoy, no hay. Y necesitaban hacerse exámenes. Resulta que el service que hacen los laboratorios no trabaja el fin de semana. El hospital Loaiza. Y eso que las cosas han empezado a mover lentamente, ¿no? O sea, porque han estado incluso peor de los que está allí. Eso ha provocado huelgas de médicos, de todo el mundo. Y el tema de la educación, que es un asunto tan crítico, tan delicado, ha sido manejado de una manera absolutamente irresponsable. Una huelga médica que se extendió por lo menos 3 semanas, que no debieron ocurrir por la interferencia absolutamente impertinente del ministro Carlos Asombrío. Pero no solamente eso, sino el tema de la inseguridad. O sea, la Policía de Investigaciones, que acaba de cumplir, dicho sea de paso, un aniversario, que es la que hace la investigación criminal, ha logrado estructurar un equipo eficiente que está dando resultados hace rato. Entonces, atribuirse como propios estos éxitos para dar una imagen de triunfalismo frente a la inseguridad, cuando lo que está viviendo la gente en la calle es lo contrario, cuando el agobio desespera a los ciudadanos por el clima de inseguridad, eso hace daño, eso molesta, eso mortifica, eso indigna al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie. Y encima tenemos el tema de la reconstrucción, donde empiezan la reconstrucción con cambios y hacen las PPCasas estas, los módulos provisionales que son desechables y que cuestan 3 veces lo que podrían ofrecernos los micro y pequeños empresarios si se les incorporara al proceso de reconstrucción. Entonces hay una molestia y todo eso marcado por una soberbia
y una manera que yo no encuentro otra forma de definirlo. Es como una manera pituca de relacionarse con la sociedad, de mirar por encima del hombro a los peruanos, a todos, ¿no? Como si estuvieran por alguna iluminación divina, ¿no? Por encima del resto de la sociedad. Entonces yo espero sinceramente que las cosas cambien y la pregunta es si van a cambiar o no. Pero hablando de preguntas, nuestra interrogante para las redes sociales el día de hoy es bien simple. ¿Qué opinan de que se quede Carlos Basombrío en el Ministerio del Interior? ¿Les parece a ustedes una decisión acertada? Sus opiniones nos la pueden enviar al Facebook Exitosa Noticias y al Twitter @ExitosaPE. Y ahora sí, está don Octavio Salazar. ¿Qué piensa Octavio de esto Bueno, vamos a empezar por lo que ha dicho al último en estos momentos. Yo creo que esperemos que las cosas empiecen a cambiar. Creo que lo que ha sucedido en estos días, en la que la población es la que más sufre, viendo algunas situaciones controversiales entre dos poderes que son tan importantes para el país, y que lo que se requiere en todo caso es que estos dos poderes del Estado tengan que trabajar juntos. Entonces yo creo que esperemos de que Mecha Arauz, con su experiencia, con su sapiencia, he compartido gabinete con ella, creo que es una mujer valiosa, y esperemos de que se acerque más al partido, en su partido, organice mejor la parte interna de su partido en el Parlamento y que diseñen perfectamente lo que el país requiere. Solucionar el tema de la seguridad, solucionar el tema de lo que acabas de mencionar, de los famosos servicios que existen hoy en día en estos hospitales que son de salud pública y que indudable generan pues toda una situación complicada al ciudadano cuando acude a estos lugares. Y obviamente también el tema de la educación, el tema de la economía, que no está funcionando acorde. Han habido una serie de problemas a lo largo de todos estos meses, también un poco de mala suerte con relación al tema del fenómeno del niño costero. Entonces esperemos de que esto se pueda enrumbar mejor al barco que se llama Perú y que todos estamos en esa línea para poder mejorar. Ahora, dicho sea de paso, la ministra Mercedes Arauz se ha ido a su radio favorita esta mañana. Me parece bien, ¿no? Que aparezca en todos los medios, pero debería aparecer acá también, creo que sería saludable, pero yo creo que lo que hay que tratar de hacer si es que se pretende un cambio de rumbo saludable es escuchar. O sea, porque yo creo que lo que se trata no es solamente que los ciudadanos escuchemos cuáles son las intenciones de Mercedes Arauz en la presidencia del Consejo de Ministros, sino que ella retome eso que por la soberbia de Zabala no ha existido, que es contacto con la sociedad real. O sea, que escuche al profesor Pedro Castillo para ver qué es lo que dice, que escuche al doctor Talavera de la Federación Médica para que sepa lo que está pasando realmente en la salud pública, que escuche a los representantes de los micro y pequeños empresarios, que escuche también, ¿no es cierto?, a los representantes de la CONFIEP, como el señor Roque Benavides, que escuche a todo el mundo, a todos los sectores. Yo creo que va a tener que hacerlo. La situación, como se encuentra en estos instantes el país, hacen de que se tenga una primera ministra de las características que ella tiene y que estas características indudablemente las tenga que poner en ejecución y que escuche a todos y cada uno de los sectores para que ella pueda tener una visión estratégica del país, de la problemática que se tiene para poder mejorar. La idea es buscar nuevos rumbos, la idea es que juntos podamos seguir encaminando al país a mejorar las cosas, porque caso contrario, si no diseñamos lo que el país requiere y no tenemos esa visión objetivo del país, entonces obviamente podríamos tener otras situaciones complicadas y esperemos que esto no sea así. Nosotros tenemos las mejores deseos de que este gobierno tenga éxito, porque el éxito del gobierno es el éxito del Perú y hay que mirarlo de esa perspectiva. Esperemos verdaderamente que este tema sea de esa forma y que busquemos
llegar a consensos, hay que llegar a consensos. Claro, el tema es que todas las dificultades que se viven se expresan, entre otras cosas, en la infinidad de conflictos sociales que hay ahí hirviendo por todo el país. La Defensoría, me parece que la última lista que ha emitido son como 170, 180 conflictos. Entonces, una de las preocupaciones que uno puede tener es la relación que se ha hecho entre Mercedes Aroz y la manera como se manejó el tema tremendo y dramático, el Baguazo, ¿no? Donde si hubieran comenzado por el diálogo, se hubieran evitado todas las muertes y todas las pérdidas que en esas circunstancias ocurrieron, ¿no? Entonces yo me imagino que habrá aprendido la lección, ¿no? Bueno, la experiencia es importante. Yo creo que se tiene que buscar dialogar, conversar, enrumbar al país, y creo yo que ella lo va a hacer. No nos queda otro tema en realidad de que seguir apostando para que las cosas mejoren, porque el que pierde al fin y al cabo es el país. Y yo creo que estamos en esa perspectiva todos, ¿no? Ahora, ha habido cambios importantes, pero también hay permanencias importantes. La más notable tal vez sea la de Carlos Basombrío, que ha sido objeto de severas críticas y que ha estado al borde de la interpelación y la censura y siempre se ha salvado, ¿no es cierto? Salvado por la campana. Siempre lo salva la campana, ¿no es cierto? Porque ahora yo escuchaba al congresista Salaverry decir, si nosotros ahora planteamos la interpelación de Basombrío, que es lo que debería ocurrir por lógica, van a decir que los fujimoristas quieren, era lo que decía Salaverry, ¿no? Quieren boicotear. Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes le van a dar el voto de confianza a este gabinete que entiendo lo ha solicitado o lo va a solicitar los primeros días de octubre, ¿no? Creo que es obvio este tema, hay que darles la confianza, hay que darles la tranquilidad para que ellos puedan trabajar. Y más adelante se podría evaluar, ver algunas situaciones, pero creo que en estos momentos, con mucha crítica por parte de nosotros, no le hacemos bien a todo ello. Creo que lo que tenemos que buscar es que empiece este carro a andar, que se llama Perú. Entonces, que empiece a andar, que el gobierno enfile bien sus objetivos y que se logre verdaderamente empezar un cambio y que busquemos los temas en coincidencia para poder generar sinergias nuevas entre el Parlamento y el Ejecutivo. Fíjate, yo veo algo bueno de que hayan en estos instantes congresistas que estén en el interior del gobierno. Creo que me parece muy bien. Yo vi Japón. En Japón, al momento que yo visité Japón, el 100% de ministros eran congresistas. Y había una relación entre ejecutivo y legislativo extraordinario. Entonces, obviamente, aquí no vamos a llegar a eso, pero yo creo que es bueno eso, porque eso va a fortalecer el trabajo y la labor del Ejecutivo y el Legislativo, y se tiene que entender los puentes necesarios para mejorar, ¿no? Ahora, hay un tema que ayer salió en el programa Cuarto Poder, unos audios de Yesenia Ponce, la congresista fujimorista que ha sido cuestionada porque supuestamente no tiene los títulos, es decir, que habría hecho algún tipo de maniobra para obtener sus certificados escolares. Y dice cosas tremendas, ¿no? Porque no está claro que es su voz y ella, o sea, hay un momento donde, por ejemplo, está hablando de la obra de Chinecas y dice que para qué va a promover esto para beneficiar a PPK cuando hay que aguantar esto el 2021 y que ella relata esto como una conversación que tiene con la propia Keiko, ¿no? A mí me da la impresión como que cuando una persona llega a su pueblo, entonces se conversa con alguien y se ha ido de boca, es decir, ha comenzado a exagerar las cosas, a imaginárselas con la finalidad de que todos piensen, oye, qué bien, mire el manejo que tiene ella, fíjate la posición que ella está alcanzando. Me parece a mí inaudito de que Keiko Fujimori la llame a ella para decirle, oye, tu proyecto de ley retíralo. Eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? Creo que es un poco de soroche el hecho de haber llegado a congresista, creo que es un poco de soroche, ¿no? A ver, vamos a ver parte del soroche, como usted lo dice, congresista Salazar, de los síntomas del soroche que presentó ayer, según usted, la congresista Yesenia Ponce. A ver, adelante, por favor. Escuchemos un poco de lo que dijo.
Entonces ahora tenemos que ser leal a nuestro partido. Y si a nuestro partido políticamente no le gusta o no está de acuerdo o esos proyectos tienen que beneficiar al Ejecutivo, no va Yesenia. No me interesa si se perjudiquen 10.000, 20.000, 100.000 personas. No va. Eso va. Es bravísimo, ¿ah? O sea, Bueno, Keiko Fujimori le habría... Porque ella está citando una reunión con Keiko. Dice, Keiko me llama y me dice, oye, está presentando un proyecto para destrabar Chineca. ¿Qué te pasa? No me importa si beneficia a 100.000 personas, porque eso hay que hacerlo cuando nosotros estemos en el gobierno. No ahora, porque va a favorecer, le va a dar réditos políticos a PPK. Jamás Keiko Fujimori podría pensar con esa mezquindad. Cualquiera. O sea, está mintiendo Yesenia Ponce. ¿Está qué? Ella, obviamente, por lo que te digo, va a su pueblo, le hacen preguntas, entonces ella pues entra en un trance y quiere decir de que ella como que maneja todo perfectamente y que ella tiene un lugar de confianza dentro del partido. Por favor, yo creo que ella tiene que salir a excusarse y que debe muchas disculpas, creo, al partido y a la propia presidenta del partido, ¿no? Ahora, esto se da en un contexto en que ¿cuál es su situación? Ella está sometida ya a ética, fiscalización, porque Tiene un proceso. Es decir, si ella mintió como se ha acreditado en su certificado, o sea, eso no solamente como se ha señalado, es una falta de ética, es un delito. Obviamente que sí. Y si ella ha realizado ese tipo, ella ha generado ese tipo de querer indicar de que tiene cosas que no le corresponden y ha mentido, ¿por qué tenemos que creerle en esta situación sobre la presidenta del partido? O sea, yo creo que ella obviamente, ese es producto pues de que las personas llegaron, entonces se creen pues que llegar a su pueblo tengo que convencerlos de que yo tengo un poder mediático. Pero eso, congresista, nos lleva a la otra discusión, que es el debate que hay sobre los tránsfugas, ¿no? Ya este es el segundo parche, porque yo sinceramente no lo encuentro otra definición y con todo respeto se lo digo, parche legislativo a una situación de hecho que es la profunda crisis y fragilidad de los partidos. O sea, supuestamente Fuerza Popular es un partido superorganizado al que Keiko ha dedicado los últimos 5 o 6 años de su vida. ¿No es cierto? Y sin embargo tiene problemas como el de Yesenia Ponce. Bueno, es que es así. ¿Ella es militante del partido y es invitada? Bueno, no tengo en estos momentos la información, pero creo que ella es invitada. Pero obviamente que cualquier persona que en sus cabales jamás puede, pues imagínate, estar generando ese tipo de comentarios con terceras personas. Exitosa. Y que a todas luces nos hacen ver pues de que ella lo único que busca es ponderar su imagen ante sus ciudadanos, ante los amigos, y que por ahí obviamente ha habido una persona que le ha estado haciendo las preguntas y sencillamente la ha grabado, ¿no? La ha grabado. Pero por una persona no vamos a calificar a todos. Yo creo que este es un tema que nos debe llevar a nosotros a una reflexión, sobre todo tratándose de personas que recién están, obviamente, llegando al partido, están haciendo pininos en el tema político, que deben de tener pues mucho cuidado, ¿no? Ahora, el Ministerio Público, en medio de esta confrontación, y esto es algo que a mí particularmente me ha llamado la atención por el momento en el que ocurre, ¿no es cierto? Hay una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en ese momento el Ministerio Público anuncia que el fiscal José Domingo Pérez va a asumir una investigación contra Fuerza Popular y Jaime Yoshiyama, así como contra Keiko por el tema del financiamiento de la campaña electoral y los cócteles. Este fiscal, Domingo Pérez, este miembro del Ministerio Público, es el mismo que investiga las anotaciones en el celular de Marcelo Odebrecht, en el cual supuestamente se hace referencia a aumentar Keiko 500.000 y organizar encuentros, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, el día de hoy, el Ministerio Público dice que se ha hecho formalmente una solicitud, el fiscal José Domingo Pérez, solicitó tomar declaraciones de Marcelo Odebrecht por sus anotaciones sobre Keiko Fujimori, ¿no? Y que esa solicitud ha sido hecha a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. Keiko Fujimori lo ha dicho claramente. Ella no tiene absolutamente nada que ocultar en este tema, porque ella nunca ha recibido nada. Ella lo ha manifestado. Pero ¿por qué tendría que decirlo Marcelo Odebrecht? Ahora, ¿no?
O sea, ¿qué necesidad? O sea, porque habría que... Porque él también sobre todo cuando se está poniendo al riesgo... que él lo está hablando en condicional también. O sea, él no dice... él no está afirmando algo, ¿no? Lo que él habrá seguramente indicado a quienes estaban aquí en Lima, de su organización, es decir, de la constructora, para que se acerquen y vean, oye, a ver si es posible hacerlo. Ni siquiera está diciendo denle 500.000, sino aumentenle 500.000, es decir, que supuestamente ya le estaban dando algo. No, ahora, pero ustedes tienen... ¿Quién manejaba la campaña electoral? ¿Joaquín Ramírez? No. ¿Quién manejaba los fondos de la campaña electoral? Los fondos de la campaña electoral los maneja el partido, ¿no? Acaba de llegar la congresista Patricia Donaire, que está con frío. Adelante, por favor, siéntese usted, congresista. Bienvenida. Cerca nomás del congresista Octavio Salazar, que no corre usted ningún peligro. No corre usted ningún peligro acá. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Ya instalada en la bancada de Peruanos por el Cambio. Bueno, sí, desde el día viernes, ¿no? Ya tuvimos una reunión previa de bancada el día sábado y ayer en la juramentación de los ministros, sí. Acá vamos. ¿Y qué tal? ¿Qué dice Octavio? Está muy bien, me parece bien. Y fíjate, cada persona, ¿qué más podría yo opinar? Me parece bien. Bueno, en realidad, mira, todo lo que hacemos para sumar y aportar, porque las cosas se hagan bien, yo creo que es importante, ¿no? Y mira, ese es el mejor ejemplo de no estar en confrontación. Claro que sí. Deben buscar de trabajar por el país, así. De bonito, ¿ves? Ya para qué seguimos discutiendo. Vámonos mejor a la pausa y regresamos, si nos lo permiten nuestros invitados, robarles unos minutos de su tiempo para que permanezcan con nosotros. Vamos a regresar para conversar sobre lo que se espera del gabinete, sobre esta discusión que hay sobre ¿no? Que sigue siendo un tema espinoso, porque ya aprobaron una nueva modificación con el tema de la bancada mixta que se va a formar con todos los que además, supuestos tránsfugas. Es todo un procedimiento, ahora lo vemos. Sí, porque esto es... Sí. O sea, yo creo que hay un asunto de fondo, y ahí tiene muchas cosas que decir Patricia Donaire, que es el tema de la crisis de las organizaciones políticas y la crisis de representación en el Perú, que no se resuelven, ya lo digo, es mi modesta opinión, con parches. Esto hay que resolverlo con una reforma y con un cambio en la realidad. Y lo digo ¿por qué? Porque está todo el mundo preocupado porque el Movadef, porque los de Sendero Luminoso están tratando de hacer política ya. ¿Dónde están los partidos? Cuando hubo la huelga yo iba casi todos los días a la Plaza San Martín, no había nadie de los partidos políticos. Nadie actuaba sobre un movimiento social tan importante que ha movilizado cientos de miles de maestros. ¿Ah? Esa es la pregunta, ¿dónde están los partidos? Regresamos, esto es Exitosa, 95.5 de la FM. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Son las 10:33 de la mañana, soy Nicolás Lúcar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es Radio Exitosa y esta es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Patricia Donaire, congresista de Peruanos por el Cambio. Se ve sentir raro, ¿no? Congresista, ¿hace cuántos días ya en Peruanos por el Cambio, Patricia? Desde el día viernes. Desde el viernes, congresista de Peruanos por el Cambio. Es del grupo parlamentario Peruanos por el Cambio, ¿no? Hay que distinguir, que la gente entienda que no es el partido, sino es el grupo parlamentario en el que habemos invitados y hay afiliados al partido, pero igual es un honor formar parte del grupo. Lo que probaría que desde el punto de vista programático, en realidad, entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio no hay, en realidad, abismos. Y Octavio Salazar de Fuerza Popular está con nosotros. Bueno, tú lo has dicho, los programas casi tienen alguna similitud, y por la sencilla razón que es lo que el país necesita. El país necesita invertir, el país necesita abrir las puertas, que venga capital, solucionar los problemas de la seguridad, solucionar los problemas de salud, como lo acabas tú de manifestar, que es la de todos los días, el tema de la educación. Educación te ha infiltrado, por ejemplo, te ha infiltrado. Hay una serie de situaciones al interior de educación con relación, por ejemplo, a los libros que sacan
para todos los colegios nacionales. Terrible. La figura de Abimael Guzmán fortalecida de página a página, completa. Los héroes nacionales los ponen de tamaños pequeños. Es todo un tema. Exagerando ustedes. No es exageración. No es exageración. El problema no es exageración. Yo creo que el problema más, o sea, yo creo que hay que darle la pelea, y eso lo hemos insistido acá, a la gente del Movadef sin miedo. Y hay que derrotarlos políticamente, pero bueno, lo peor que podemos tener es una visión puramente policíaca del asunto, y no estar ahí dando la pelea donde hay que darla. Es un tema político, que los políticos son los que tienen que ir adelante, pero en realidad al interior también del Parlamento y otros sitios hay gente que es pro Sendero. De una u otra manera apoyan, no quieren de que el Estado... ¿Cuánto nos hemos demorado en sacar la ley de la apología? ¿Cuánto nos hemos demorado? Pero a ver, años. Los espacios para este tipo de gente se generan también por culpa de la falta de la presencia del Estado en muchos lugares. Entonces eso aprovechan para poder infiltrarse en la población. Yo he estado visitando los rincones de mi región y la gente te dice ahí, no hay Estado. Acá el presidente nunca llega. Acá creen que las cosas funcionan igual que en Lima y es diferente. Entonces, ese es el espacio que ocupan ellos. Escucha, mándate a San Lorenzo nomás, al Latén del Marañón. ¿A San Lorenzo? ¿Cuántas horas al día hay luz? No hay agua potable, no hay... Ahora, el Latén está mejorando gracias a la inversión privada ahora último. No, pero te digo, después de décadas de que has exprimido esa región y encima la has dejado contaminada. O sea, la gente está... Pero es que Octavio, es que ese es el problema de fondo. O sea, ¿dónde pones el acento? O sea, tú no puedes pretender dar una batalla contra la pretensión senderista de retomar una posición importante. Escúchame, han reunido 600.000 firmas. Así es. El caldo de cultivo es favorable. Pero por supuesto, entonces hay que resolver los problemas. Esa es tu principal vacuna. El primer asunto es resolver los problemas. Totalmente de acuerdo. O sea, 25 años después de la captura de Abimael Guzmán, tenemos problemas sociales gravísimos no resueltos, con los que esta gente navega. Y por el contrario, han aumentado los problemas sociales. Los conflictos que existen hoy en día en toda la parte minera. Los conflictos que existen hoy en día en diferentes partes donde se está en estos instantes, por ejemplo, que existe crimen organizado en Madre de Dios, con el tema de la minería ilegal, la trata de personas, llevan niñas de 12, 13 años, las tienen metidas ahí. Es un tema policial también, pero es un tema político. Esos lugares tenemos nosotros que intervenirlos. Claro, salió la ley. El problema, Octavio, es igual que el tema del contrabando que se ha discutido por años. Que has utilizado una estrategia represiva y no has tenido una estrategia de desarrollo para la región. De desarrollo. O sea, tú tienes en Madre de Dios, o sea, tú entrégale Madre de Dios a los ticos, a la gente de Costa Rica, para que veas la maravilla que te hacen con el turismo, ¿no? Es que ahora estamos centrados en aplicar las sanciones. No estamos viendo la parte preventiva, el armar un desarrollo sostenible de todas estas regiones, de que la población sienta que realmente también llegue el crecimiento económico a ellas, ¿no? Ese es el principal problema. Y yo he escuchado al presidente Kuczynski decir que ahora empieza ya su recorrido por las regiones para ver realmente in situ las necesidades, y les ha pedido a los ministros eso, ¿no? Ser menos de escritorio. Tengo toda la fe y la esperanza que así sea. Para terminar el tema que te decía de la minería ilegal en esas zonas, salió una ley mediante la cual se tenían que generar que todos estos mineros ingresen a la formalización. Terminó todo el gobierno de Humala, ¿se formalizó uno? Nadie, ahorita nadie. Pero eso es lo que hay que hacer, Pero eso es lo que hay que hacer, o sea, porque no lo resuelve simplemente metiendo bala porque te van a surgir otros en otro lugar porque no has resuelto un problema de fondo. Tienes que buscar a las personas que conozcan el tema para que puedan hacer un diseño y sobre ese diseño comenzar a andar para poder lograr la formalización. ¿Te das cuenta que lo mismo pasa, es el mismo escenario? Discúlpame que te traslade otro tema, el tema del fortalecimiento de los partidos. Que estamos atacando el tema de transfugismo como un parche. Como un parche, como una consecuencia, y no estamos viendo el tema de fondo. Claro, porque además no vas... O sea, yo siempre doy este ejemplo, ¿ya? Es decir, se elige... vamos a la primera vuelta, el año 2011, y es electo Ollanta Humala con el programa que se llama La Gran Transformación, y con eso logra una presencia importante en el Congreso. Viene la segunda vuelta, el señor cambia de programa y hace la hoja de ruta.
Y con esa hoja de ruta gana la segunda vuelta con el apoyo de sus garantes y no sé qué gente más. Llega al gobierno y ni siquiera hace la hoja de ruta. Ni siquiera. Nadie sabe cuál fue el programa del pueblo porque se movió de acuerdo a cómo iba el viento. Entonces, ¿quién es el tránsfuga? ¿Los que se fueron? Los que dieron la espalda a su o los que traicionaron su promesa electoral. O sea, eso es lo que te simboliza la crisis de los partidos políticos en el Perú, que no están unidos por ideologías, que no tienen disciplina, que no tienen vida permanente, que aparecen cuando hay elecciones y desaparecen cuando no hay elecciones, que no están en la vida, no es que no están en los conflictos sociales, no están en la vida de la gente, Octavio. Claro, en el día a día de los ciudadanos. Por eso es que los partidos políticos en el Perú no llegan a los distritos. Y en los distritos, ¿qué cosa existe? Liderazgos distritales, provinciales, regionales. Ya, pero entonces ahora ustedes quieren anular eso eliminando el derecho de representación a través de los movimientos regionales. O sea, ¿crees que vas a resolver el problema? O sea, ya no tienen derecho a organizarles los movimientos distritales y regionales, sino todo tiene que ser a través de los partidos. ¿Qué partidos? Ahí está el reto. Ahí está el reto. Ahí está el reto que los partidos políticos necesariamente tienen que tener un cambio total. Tienen que llegar. Hoy en día el Estado está sufragando algunos gastos ya de los partidos políticos. Ese dinero tiene que invertirse ¿en qué? En buscar nuevos exponentes. Claro, pero Patricia, que ha trabajado, además yo doy fe de eso porque le ha estado dando duro día tras día, mañana tal, porque han chambeado duro. Bastante, sí. para formular una propuesta estructurada y completa de cómo transformar la legislación, y no solo la legislación, sino crear todos los mecanismos para que los partidos políticos se desarrollen. ¿Y eso qué pasó con eso, Patricia? Finalmente fue el motivo de tu salida ¿no es cierto?, de Fuerza Popular. Fue una de las razones, ¿no? Como tú lo has dicho bien, es cuando se da la espalda a un programa por el que uno entró y apostó, porque lamentablemente, y no estoy mintiendo, porque creo que se ha reconocido a través de los propios portavoces de Fuerza Popular, es un partido que recién está construyendo una ideología y no es el único caso. Yo creo que todos los partidos están en esa misma situación. Entonces uno apuesta por una base programática, por un planteamiento de gobierno en el que están incluidos reformas fundamentales como la reforma electoral, la reforma política, la descentralización y en mi caso el desarrollo de una Amazonía sostenible. Entonces, cuando esa promesa no se cumple, uno siente que le han dado la espalda. Y no es un capricho. Es un acto normal frente a una negativa de avanzar con una reforma como un todo. En esa reforma planteábamos que los partidos políticos se organicen a través de ideología, ¿no? Como fundamento. De programas, de visiones de la sociedad peruana. Una misma visión que nos va a permitir estar cohesionados desde el inicio hasta el final. Y en el Congreso no se van a producir estas disidencias, que las hay en este momento, porque no va a ser un programa temporal de gobierno el que nos une, sino una visión de país diferente. Que digamos de izquierda, de derecha, socialista, ecosocialismo es una nueva tendencia hoy día. Entonces, eso es a lo que apuntábamos. Pero en esta reforma no se hizo esto. Se están nuevamente analizando ley por ley, como nosotros empezamos el trabajo para luego integrarlo. Y lo más lamentable es que se ha aprobado en el último pleno y a una ley para impedir modificaciones posteriores a la legislación. Es el golpe de Estado que dice Johnny Lescano. Sí, y Johnny tiene razón en ese sentido. No, es una opinión. Realmente yo no lo sentí como un insulto. Fue una opinión más de él, pero lamentablemente pues en el contexto en que se dio generó muchos problemas, ¿no? Fíjate, si en el Perú tenemos nosotros una serie de partidos pequeñitos que algunos de ellos se encuentran en las regiones, en los distritos, se juntan para las elecciones. Y a nivel macro tenemos varios partidos que simbolizan casi lo mismo que en los periodos electorales, concurren inmediatamente a los distritos, a las provincias, para buscar líderes en esos lugares para poder generar a través de ellos una corriente para las elecciones y ver la mejor forma para poder tener la mayor aceptación en el país. Si nosotros no consolidamos, tenemos la mirada de espejo, lo que existe en Europa, lo que existe en los Estados Unidos.
Ellos para llegar a dos partidos políticos en el Perú se muere Alberto Fujimori, que nadie le desea la muerte. Al día siguiente tienes 2 partidos. Para empezar, 2. Se muere Pedro Pablo Kuczynski, nadie lo quiera. Desaparece Peruanos por el Cambio. Es más, a ello voy. Metemos lo que pasaría con el Partido Morado, cuya construcción está girando demasiado alrededor de la persona de Julio Guzmán. Es decir, lo que has tenido es demasiado de eso. Es más, el APRA. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Qué es lo que ha sido? Yo creo, no la perdición, porque no creo que sea un partido que esté terminado por la capacidad increíble que tiene de renovación. Pero el gran problema del APRA es que dejó de lado de ideología y se convirtió en el partido de Alan García. Era el partido del señor Alan García, no el partido de la ideología que fundó allá de la Torre, que eran ideas para transformar el Perú. Entonces, pero Octavio, es que esa es la tragedia nacional. A ello voy. Nos tenemos que consolidar nosotros en 2, 3 partidos. No podemos tener tantos partidos. Claro, lo que y para eso está bien la ideología. Me parece que la ideología puede ser una parte importante del todo, pero no el todo. Y la vocación democrática, que también estaba incluido dentro de nuestros requisitos para formar partido. O sea, ¿no? la ideología tiene que ser una parte de ese todo. Pero de todas formas, nosotros necesitamos... ¿Por qué es tan importante? Porque no puede ser, pues mira, acuérdate lo que pasó con el propio Fujimori. Fujimori hace su primera campaña electoral diciendo no al shock. Y lo primero que hace cuando llega al gobierno no es algo diferente, es lo contrario a lo que dijo en la campaña electoral. No te pases. O sea, ¿cómo tú puedes prometer una cosa y hacer lo contrario? O sea, igual que Ollanta-Humala, agua sí, oro no. Y lo que hace es todo lo contrario. No puede ser. O sea, eso es una falta de respeto al elector, a la gente que se ha organizado contigo, a la gente que ha querido. No estoy juzgando a ningún punto de vista. No quiero decir que uno sea correcto, otro incorrecto. Lo que te digo es que eso es una muestra de lo que tenemos, pues lamentablemente, que es una falta de solidez así y de consecuencia. Y yo entiendo la posición que tú tienes. Perfecto. Claro, cuando una persona llega, tiene un plan, tiene un programa y lo cumple. Fíjate, el presidente Fujimori hizo lo contrario. En estos instantes hacemos un análisis real del tema. ¿Fue bueno para el país o fue malo para el país? Fue bueno para el país. Obviamente, no se cumplió con el catecismo que tiene todo político, que cuando llega al poder tiene que cumplir el plan con el cual él ha llegado. Claro, pero es que no solo había, había que... Sí, Patricia, ese es uno de los aspectos importantes que también abordamos en la reforma, ¿no? El cumplimiento de los planes de gobierno. Y decíamos que se tenía que dar al que ha sido elegido presidente un plazo entre su elección y su juramentación para ahí presentar el plan de trabajo para sus 5 años. ¿Por qué? Porque muchos alegan que una vez que entran al periodo de transición se dan cuenta con las sorpresas que existe y que no van a poder cumplir aquello que han prometido durante la campaña. Entonces, para evitar que suceda eso, decíamos, en ese periodo, durante la transición, elabore usted el plan de trabajo para los 5 años. Y los compromisos que adquiere. Y asuma los compromisos y en su juramentación jure por ellos, ¿no? Esa era la única manera de atar el plan a la realidad propia y evitar que después tengamos la decepción que hemos tenido de que los planes nunca se cumplen, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que estamos discutiendo, 6% del PBI para educación. Eso es un papel firmado el año 2002, hace 15 años por todos los partidos. Es un papel firmado nada más, porque se quedó ahí, es un papel firmado. Pero ¿qué medidas reales, prácticas, qué cronograma hay para cumplir con esos objetivos cada año? No hay, pues. No hay, porque no es una prioridad, porque es una vez más un papel firmado, porque no está incorporado como una visión de futuro del país. O el tema de la minería, que le damos vueltas y vueltas al tema de la minería. Aparece gente que se opone a la inversión minera, le dicen terroristas antimineros. No, hay una discusión de fondo. La manera como se ha manejado el tema de la inversión minera es percibida por un sector demasiado importante de la población como que ha favorecido a unos pocos y no ha favorecido a las grandes poblaciones y a las zonas donde se explota el mineral. Entonces, eso es un problema que tienes que resolver, porque tienes que tener una estrategia como país, una política de Estado con respecto al tema de la minería, y no lo tiene. Eso es una obligación de los partidos. Entendamos algo, el Perú es un país informal. Informal. Pero no podemos conformarnos con decir eso para toda la vida. Pero tienes que hay que tomar medidas para evitar que eso obviamente,
obviamente. ¿Qué requerimos nosotros? Requerimos legislación ad hoc y grandes gerentes para que puedan avanzar y poder lograr. Sinceramente, lo que yo no logro entender es cuando tienes a alguien como Patricia Donaire que se ha dado la chamba de articular una propuesta completa, decides dejar eso de lado y empezar a parchar por acá, parchar por allá, en función de circunstancias, del riesgo de que el partido se divida alrededor de la discusión. Porque yo tengo la impresión de que Fernando Zavala, cuando caminaba como, no sé, noble inglés o no sé qué por las calles de Londres, y estaba yendo solo por las calles de Girón Junín hacia el Palacio Legislativo, ¿el qué pensaba? Que con la promesa del indulto una parte de los fujimoristas le iban a dar el voto de confianza. Yo no creo que haya pensado eso. Él se ha ido a exponer sabiendo que la cuestión de confianza le iba a ser negada. Se ha jugado por la política educativa del gobierno, ¿no? Como presidente del Consejo de Ministros, pero obviamente era imposible. Él cambió a una. Pero tuvo un voto. Cambió una ministra. Solo Kenji votó por él. Pero ¿qué pasó con la facción albertista? No hay facción albertista, entonces. Ustedes han sido, bueno, todas hasta luego de tu limbo que ha estado varias semanas, Patricia. Pero, o sea, no hay la facción albertista entonces, no hay. O sea, no es un factor, o sea, porque eso es algo. O sea, el tema de que si indulto no a Fujimori dicen, no, es un problema de salud. No, pues, es un problema político que divide al país. Entonces. Y lo va a dividir, profesor. O sea, dice Marisol Perestello se fue porque ya PPK dijo que le va a dar el indulto de todos modos. ¿Será verdad o no? Yo no creo que el país se fragmente por un indulto al presidente Fujimori. Va a haber una parte que ya es conocida, los que no van a estar de acuerdo. ¿Y el partido? Pero el 65% de los ciudadanos está de acuerdo. Me estoy refiriendo a los ciudadanos. Ahora, al interior del partido, que porque salga el presidente Fujimori se va a fraccionar el partido, que se va a deflagrar el partido. No, el partido va a seguir siendo lo mismo. Ojalá. Keiko Fujimori es y seguirá siendo la lideresa del partido. Yo le veo cara de mucha credibilidad acá. No, pero es que... ¿Pero va a fortalecer al ala kenjista? A ver, yo lo que considero, no sé, Octavio, tú tienes más años en Fuerza Popular, yo simplemente soy una invitada, pero la experiencia que yo he tenido durante la campaña es escuchar a la población. Y yo voto por Keiko porque su padre me trajo las chalupas, porque su padre nos trajo los machetes, porque su padre nos trajo las botas y creemos que ella lo va a hacer igual. Pero si el padre sale, ¿por quién votas? Entonces, esa es mi gran duda, ¿no? Ahora, si hay facciones de uno o del otro lado, no lo sé, pero si hay simpatías más por uno por otro. Y si el padre dice es más, el único, es verdad, alguien recordaba que el único al que le ha puesto la banda, así fuera como un acto así medio, digamos, juguetón, ha sido a Kenji, ¿no? Estamos partiendo de un hecho, un ratito, estamos partiendo de un hecho que creo que no es real. El presidente Fujimori, el día que le puedan dar su salida ya para que vaya a descansar, él sencillamente, él no va a coger la bandera y decir el candidato soy yo y Keiko pasa atrás y yo voy a ir adelante. Eso no es algo irreal. Keiko ella es la que personifica el partido Fuerza Popular hoy en día. El tema es claro. Ahora Kenji, yo lo entiendo, lo veo haciendo algo diferente al interior del partido. Él sabrá por qué lo hace, pero yo no creo de que esto se tenga que generar un cisma en el partido cuando sabemos que todos perdemos si es que hacemos eso. Eso, si ahora, y esto se llega a un tema de Yesenia Ponce, digo, más allá de, o sea, porque en Yesenia Ponce hay dos cosas graves. Una es el hecho de que todo indica que es verdad que falseó la información sobre su hoja de vida, ¿no? O sea, tienes el testimonio del director del colegio diciendo, oiga, ¿no? Y encima ha habido dinero de por medio y todo lo demás. Pero lo segundo es que sale a decir lo que... Y es su voz, entiendo que haya autorizado que esto se publique, o sea, hay un reconocimiento ahí implícito del tipo de diálogo que ella sostiene se tendría con Keiko Fujimori sobre cómo manejar los proyectos. No importa que perjudique a 100.000 personas y va a favorecer políticamente al gobierno de PPK, no va. Hay que esperar para que nos favorezca a nosotros cuando seamos gobierno. Chinecas, hablando de chinecas, ¿no? Yo ya te di mi opinión, en realidad... ¿Te está inventando? Claro, por supuesto. Pero tú que has estado adentro, Patricia, ¿cómo es? Que sí. Mira, Nicolás, yo la verdad, yo no quisiera seguir hablando sobre estas experiencias. No me hagan hablar. Porque la verdad que estoy en un grupo parlamentario distinto, creo que no tendría por qué hablar de un grupo parlamentario al que no pertenezco.
lamento mucho lo que se ha podido escuchar a través de este audio, porque no me parece correcto. Si ese fuera realmente la realidad, el proceder, tal como lo señala Yesenia en el mismo, no es la forma, porque creo que todos estamos para aportar, para que el gobierno salga adelante. Es el gobierno de todos los peruanos, no es de un partido, ¿no? Y la idea a partir de ahora con este nuevo gabinete, y espero que Octavio me dé la razón ahí, es tender puentes. Yo creo que la situación de conflicto debe acabar, ¿no? O la interpretación que tiene cada cual de cómo ve la realidad del país. No, el país es uno solo. Y todos tenemos que caminar hacia la misma dirección, Nicolás. Eso está claro. Yo creo en lo mismo. Aquí hay un vehículo que se llama Perú y todos tenemos que caminar en esa línea. Pero lo que sí obviamente reitero una vez más que las declaraciones que ha dado o la grabación que le han hecho a Yesenia, sencillamente ella ha querido alardear un poco su posición de congresista, llegar a su pueblo, y esto se ha generado todo un tema. Lourdes Alcorta está hablando, me dicen ahorita en el Congreso. Álvaro Tapia está ahí adelante. Álvaro, por favor. Información en vivo desde el Congreso de la República. Nos encontramos con la congresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta. Congresista, buenos días, bienvenida a Radio Exitosa. Quería consultarle acerca de esos audios que se han filtrado acerca de Yesenia Ponce, donde presuntamente mencionaría que la lideresa Keiko Fujimori habría presionado para que no viabilice el proyecto Chineka. ¿Qué piensa respecto? Que la corrida se ha caído en la carne y se ha golpeado fuertemente en la cabeza. Lo que he dicho es una reverenda estupidez, una impertinencia, porque ese proyecto ha sido presentado por los congresistas de ANCAS el 1149, parece que hace varios meses. Es una estupidez, una tontería, porque lo que ha hecho ella es ufanarse en esa grabación que yo creo que se ha hecho ella misma, para ufanarse que tiene todo el poder, que tiene que ver con los muñecos, todo esto que llaman, lo atiende. Y los demás no los atiende nadie, que ella tiene mucho poder y mucha influencia. Solamente una persona descabezada por hecho semejante tontería. Yo no más que tiene es indefendible el caso de ella. ¿Cómo van a proceder en la bancada fujimorista? Yo espero que tenga una sanción bastante fuerte, ¿no?, por el hecho de haber indicado a Keiko Fujimori en una situación que es interés más que nada de ella. Entonces ella quería tener ganarse de poder y decir las tonterías que ella continúa, que ella no tiene nada que ver. Es una relación bastante extraña, bastante rara, donde ella poco sale favorecida. En la personal yo la sancionaría severamente. Gracias, congresista. Ha sido la congresista Lourdes Alcorta de Fuerza Popular. Informó Álvaro Tapia, éxito, salud. Se cayó de la cama y Yesenia Tapia se golpeó la cabeza. Y qué bárbara Lourdes Alcorta, porque ha dicho que habla de estupideces, que son tonterías y que son una descabezada, puede decir algo así. ¿Ah? Yo no sé, yo no podría opinar sobre eso. Yo creo, a ver, yo creo que siempre un líder de un grupo parlamentario, no de un grupo parlamentario, de un partido, porque la verdad que no tendría por qué ser el líder del partido, el líder del grupo parlamentario, porque el grupo parlamentario es totalmente independiente, solamente son los congresistas, y así debería ser. Pero yo entiendo que una lideresa de un partido siempre va a conversar con sus congresistas y siempre va a dar algunas orientaciones en la política. Y si Yesenia dice lo que le han dicho, y yo no sé si exagera o hay parte de verdad, pero es gravísima la afirmación que ella hace. Y lo que lamento mucho es que por un lado, digamos que tenemos los congresistas que moderarnos en nuestro lenguaje, que no tenemos que insultar, y resulta que entre los compañeros de la misma bancada hacen lo mismo, ¿no? Creo que ya basta de show. Sí, ¿no? Porque eso... O sea que, digamos, la popularidad del gobierno está por los suelos. Ayer ha salido la encuesta de Ipsos y va fatal, pero el Congreso no es que va bien, ¿ah? En absoluto. En absoluto. Y cada sesión del Congreso termina casi en un espectáculo. Ahora, yo tengo una pregunta. Se está discutiendo el tema de los partidos políticos, pero ¿por qué no le entran a la discusión de cuántas firmas se necesitan? Y es más... ¿Cuántas firmas hay que reunir ahorita para hacer partido político? O sea, por ejemplo, Julio Guzmán, ¿no?, que anda recorriendo su gente todo el país, además sin recursos, porque yo doy fe que es una campaña bien franciscana, ¿no?, basada en mucho voluntariado, sobre todo de gente muy joven. ¿Tiene que reunir cuántas? 760,000. Sí, un 4%, sí. ¿No? 700 y tantas mil firmas. Eso, ¿por qué? Es un cálculo. ¿Por qué? Pero es que eso es lo que busca Octavio, es lo contrario de lo que ustedes dicen. Pero ponte, pues ya no le pongas firmas, lo que conversábamos muchas veces. Y yo te decía, Nicolás, no es que yo haya impuesto las firmas, es las que ya existen y las que han ratificado todos los integrantes del grupo. Pero hay figuras muy interesantes, como es el hecho de que simplemente los partidos puedan participar dentro de un proceso electoral en la medida que en las elecciones internas tengan una participación de un porcentaje de afiliados
o de la población. Digamos, si el partido consigue 100.000 personas que participen en su proceso de elecciones internas, pueden participar en una elección posterior. Entonces, ¿eso qué hace? Fortalecer la vida interna del partido, hacer que realmente exista una vida activa de afiliados y te da cierto margen pues para pensar que hay un partido organizado, porque las firmas tú las sacas, como ya las sabes, ¿no? En las calles. Hay empresas que prestan servicio de recojo de firmas. Además, a través de terceros. Es más, hay hasta falsificadores de firmas así, profesionales. Y desde ahí empieza. Y desde ahí empieza el problema de las dádivas, ¿no? Porque, oye, una firmita y te obsequio, pues no sé, un pin. Un polito. O un polito, pero entonces, ¿qué estás haciendo? Que la gente no entienda que la política realmente es integrarse en la actividad, en la vida del país, sino es un escenario más de mercantilismo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pasó un fantasma por acá. Un ángel, fíjate, como dice. Lo que ella está indicando es una realidad de nuestro país y eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Claro, no lo vamos a cambiar. Pero tú tienes, pues, pero tiene no, pues, que ser Octavio, un proceso. Es una realidad. ¿va? Mira, en la última elección se excluyó a Julio Guzmán con una maniobra administrativa. Porque si no lo excluían, Julio Guzmán iba a la segunda vuelta. Estaba marcado por todas las encuestadoras y tenía que haber ocurrido un milagro para que eso no pase. El milagro ocurrió, lo sacaron para que no vaya a la segunda vuelta. Y ahora le están poniendo todas las dificultades para que no pueda inscribirse. Porque tiene nombre propio eso. O sea, te voy a poner la vara tan alta para que no puedas entrar al partido porque no te quiero ahí, porque no está en mi cálculo. No puede ser que uses el poder en el Congreso para excluir de la vida política a un sector que estuvo a punto de pasar la segunda vuelta. Y estoy hablando solo de Julio Guzmán. ¿eh? Bueno, indudablemente que lo que se tiene que buscar en el Parlamento es liberarse de cualquier corriente personalista. Es obvio. Entonces, si todos se ponen de acuerdo en una comisión a indicar, oye, para poder inscribir un partido político ya se requieren 4%, no, mejor 3.5%, oye, mejor dejémoslo en 3%, eso ya es un tema de discusión interna. Pero además, ¿cómo le vas a aplicar a otros criterios que no has usado para tu propio registro? O sea, partidos que no conseguirían 800.000 firmas le piden a... Se ha mantenido desde el anterior proceso, Nicolás. Ahí te puedo dar fe. Pero hay partidos que están inscritos que ni siquiera son capaces de presentar listas a las elecciones y que hacen alianzas y que mantienen... Que prestan su partido para otros. ¿Cuántos partidos hay en el Perú, Patricia? Tú que has estudiado eso. ¿18? ¿Ah? No. Hay como 22 partidos. 22 partidos, no fastidien, pues ¿dónde están los 22 partidos? No, y aparte están los movimientos regionales, los movimientos locales. Por ello esta deflagración, ¿a qué se debe? Se debe a que sencillamente la gente no cree en los partidos políticos. No. Antes de terminar, a ver, hoy en día se ha empezado. Pero no cree por culpa de nosotros, pues. Porque no se están haciendo bien las cosas en el Congreso. Yo tampoco creo Damos imagen de estar peleando. Tampoco creo eso. Damos imagen de no dar gobernabilidad. Yo tampoco creo. Todos los parlamentos son iguales. Hay que hacerlo bien. No todos. Todos son iguales. Cortados. Yo he asistido a varios parlamentos y todos son a no ser los partidos. En Europa algunos países tienen una decencia, a otros no. Yo he asistido al Parlamento Español, donde estuvo Rajoy, y a Rajoy en ese momento toda la oposición... Poco menos que lo rajan, no era su apellido. Octavio, me dicen que estás organizando un foro internacional de seguridad ciudadana, nuevas tecnologías y reforma policial. Así es. Yo te agradezco mucho por estar tocando el tema y comunicarles a todos ustedes que estamos haciendo nosotros un foro internacional de seguridad ciudadana. ¿Nosotros quiénes? Me refiero a mi despacho, con todos y cada uno de los asesores. Vimos nosotros la necesidad de hacer un foro de seguridad, porque todo el mundo sale a poner de seguridad hoy en día, todo el mundo se cree con el atributo y el conocimiento, y a las finales, ¿qué te digo? Lo que se hace más es confundir. Nosotros estamos generando este foro con la visión de tocar dos puntos que son importantes. La primera de ellas, la tecnología de la información. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder diseñar un objetivo estratégico y táctico para poder mejorar los temas de la inseguridad en el país. Las policías en el mundo aumentan aritméticamente, es decir, se van sumando.
y la población aumenta geométricamente, es decir, se va multiplicando. Siempre esa brecha va a ser más distante. Entonces, ¿con qué elementos nosotros hacemos de que esto se estreche ese margen? Con la tecnología. Y aquí en tecnología estamos cero. Entonces, el otro tema que es importantísimo también, reforma policial. Ya que hemos visto hoy en día que en la nueva reforma la policía depende de civiles, y para mí esa es la razón de este fracaso que estamos viendo. Es un tema gravísimo porque la policía en el mundo no tiene o no existe ninguna fórmula mediante la cual la policía dependa de civiles. No, depende de su comando. ¿Y cuándo es el seminario? Este evento va a ser el día viernes 22. Van a exponer... Van a exponer Colombia, Japón, España y México. España, México, Japón, son los 4 países que están viniendo, y tenemos ahí los expositores, cada cual con una experiencia espectacular. Vamos a hacer nosotros enlaces con los propios países para que desde allá, desde la central de monitoreo, por ejemplo, de España, de Japón, nos indiquen cómo se maneja, cómo se monitorea una ciudad, y no como acá que estamos en la época de la piedra y que pensamos que solamente con personal policial podemos solucionar las cosas. Es el mejor ejemplo de cómo debe ser un congreso que pueda atender puentes. Y esto creo que va a ser un buen aporte para que se lo alcances al gobierno. ¿Ah? Yo quiero invitarlos a todos los ciudadanos que tenemos ahí. La vamos a hacer en el 22 en el hemiciclo Raúl Porras. Vamos a hacerlo. 22 de septiembre, 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos informados. Repito la información. Muchas gracias a nuestros invitados. A ustedes. Vamos a empezar a fastidiar todas las semanas con el tema de la ley de partidos políticos, ¿no? Cuando quieras. Las firmas, comités que existan, control de los recursos, ideología, compromisos de cumplir, ¿no es cierto? Financiamiento, las promesas, eliminación de todo tipo de dádiva y transparencia en el financiamiento. Está claro lo que hay que hacerlo nada más, pues no es tan complicado. Además, si le hubieran hecho caso a Patricia, ahorita que estamos a mitad de septiembre, ya hubiéramos terminado o estaríamos camino a terminar. Ese camino era el que había, pero en fin, ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Repetimos la información que dimos hace algunos minutos. El Ministerio Público acaba de notificar que el fiscal José Domingo Pérez, que es el fiscal que ha abierto una investigación sobre la declaración que hizo Marcelo Odebrecht con respecto a aumentar 500,000 y pedir reunión con Keiko Fujimori, ya ha solicitado tomar declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre esta declaración. Y, dicho sea de paso, ha abierto también o ha incorporado a esta investigación a Fuerza Popular como partido y a Jaime Yoshiyama como supuestamente la persona encargada del manejo de los recursos alrededor de la financiación a través de cócteles. La iniciativa, bueno, es correcto, ¿no? Si hay una información hay que pedirlo, pero hay que pedirla también sobre Graña, pues hay que pedirla también en relación a lo que ha dicho el señor Maiman, que todo el mundo anda con los pelos de punta, como recordó esta mañana Philip Butter. Ha dicho cosas tremendas esta mañana. Ha dicho que, es decir, no es lo que Barata quiera decir, es lo que nosotros le preguntemos desde el Ministerio Público. Entonces pregúntele, pues, señor fiscal, pregúntele. O sea, díganos usted qué presidentes, qué ministros, en qué obras, cuántos recibieron, qué medios de comunicación estuvieron implicados. O sea, cómo funcionaba este sistema recontraorganizado que el señor Maiman ha descrito, existía en el Perú a través no solo de Odebrecht, sino esta especie de club de las constructoras, ¿ah? Donde incluso habían peruanas. ¿Ah? No sería un mal gesto por parte del Ministerio Público que nos ayude a saber la verdad. Vamos a la pausa, regresamos por más. Esto es Exitosa 95.5 en la FM. Soy Nicolás Lucar, son las 11:17 de la mañana. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades en todo el Perú y esta es una mención de nuestro auspiciador. Si quieres tener toda la comodidad para descansar, debes dormir en un colchón Abrazo de Paraíso. Gracias a la más alta tecnología empleada, única en el Perú, este innovador colchón utiliza Memory Foam, que reduce los puntos de presión de tu cuerpo para mejorar y favorecer tu descanso y darte un abrazo perfecto. Paraíso,
50 años soñando contigo. ¿Qué dicen las redes sociales el día de hoy a nuestra pregunta? ¿Qué opina usted que el señor Carlos Basombrío, solo Dios sabe cómo, sigue siendo ministro del Interior? No logró quedarse, no sé cómo. Tiene un amuleto, no sé cómo lo hace, pero siempre se salva. Se fue Marilú Martens y no fue él que la puso en la peor situación en que pueda poner alguien a una ministra, ¿no? Decirle terroristas o casi, ¿no? Y debió irse también el ministro de Trabajo, que no se pronunció sobre los sindicatos. Como diría nuestro amigo Philly Bates, ¿cuál ministro de Trabajo? Según él no hay. ¿Dónde está Grado? Se ha perdido. Está como la película, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el ministro? ¿Qué dice la gente en las redes, Judy? Cuéntanos. A ver, te comento, Nicolás, que nos dice nuestro seguidor, Jos, dice, ¿pero qué va a ir? Se dice, es incapaz, al igual que la ministra de Educación, seguro han contratado a todos esos analistas y se han embolsado el billete que no les va a devolver, menciona. Por otro lado, Victoria dice, ese señor lo que debería hacer es luchar contra el mundo entero y conseguir la pena de muerte para tanto delincuente que a la fecha no sé cuánto gasta el gobierno en mantenerlos. Fanny nos dice, Basombrío está nuevamente en el gabinete por órdenes de Becerril. Él lo protege y lo blinda porque Basombrío le cuida a sus empresas en Tumán, menciona. Herbert nos dice... Efectivamente. Herbert nos dice... Porque eso es una cosa loca, ¿no? Yo nunca había visto una cosa así. O sea, en un pequeño distrito hay estado de emergencia y hay 200 y tantos, no sé cuántos nos dijo el otro día Jorge Nieto, el ministro de Defensa, 200 y tantos militares y 200 y tantos policías, y hay un distrito en emergencia por un conflicto judicial por el control de una empresa. Que lleva casi más entre de dos privados, digamos, en todo caso, ¿no? O sea, si aplicáramos esa política a todos lados, ¿no? A cada conflicto que se presenta entre dos empresas o dos grupos que disputan el control de un negocio y el ejército entra... Increíble, pero en fin, a ver. Continuamos, a ver, Heber nos dice, ese personaje está mal visto por la población peruana, no hay mejoría, todos los días hay muertes, asaltos, robos, extorsión y no pasa nada. Fernando dice, Basombrío es el ministro Oveja Negra de este rosado gabinete, junto con la Molinelli le dicen ahora, ¿no? Que suben el problema de la adenda de Chinchero, pero es una oportunidad para que enmienden su actuar. Rápidamente nos vamos al Twitter para regresar a la mesa de conducción. ¿Qué opina José Almenara? Dice... Es mala, dice la decisión del presidente Kuczynski. Seguimos con la inseguridad, no más ministros ociosos, también que salga él. Víctor nos dice, pongan a la gente en su sitio. Basombrío debió ir como community manager del Facebook y administrador del Twitter del gobierno. Y Julio Rosales dice, muy bien, porque está limpiando de rateros y corruptos a la nación, señalan nuestros seguidores en las redes sociales, Nicolás. Se te había ido la pantalla, pero regresó, no te asustes. Ya volvió la pantalla. Muchas gracias, Judy. Qué brava que es la gente, en las redes sociales. Yo creo que este tema de las redes sociales tiene sus riesgos, ¿no? Que la gente se excede, dice barbaridades. Pero yo creo que o sea, esto es un lado. El otro es la democracia, la posibilidad de que todo el mundo pueda expresarse, que es lo maravilloso de esto de las redes sociales. Y lo digo yo, que yo a veces suelto un Twitter y me dan con palo, no me importa, o sea, porque creo que eso es bueno, ¿no? Que la gente tenga medios de expresión y que esto no es un privilegio, ¿no? De algunos que tienen el control. Pero en fin, vamos ahora con nuestra secuencia de todos los lunes. A ver. Caiga quien caiga. Jenny Vilcatoma, como siempre. Buenos en días, nuestra Nicolás. secuencia Caiga quien caiga. Buenos días. Buenos días. Estás resfriada también como todos, ¿no? Como media ciudad de Lima y Callao. Jenny, la noticia en las últimas horas ha sido la apertura de esta investigación ya formal contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, y la solicitud que ha hecho el fiscal para que se le pregunte a Marcelo Odebrecht sobre el contenido de los registros en su teléfono con respecto a estos supuestos $500,000, se entiende, que le aumentarían del presupuesto que se supone, ¿no es cierto?, le vendrían ya dando para apoyar su campaña electoral, ¿no? Bueno, el fiscal Domingo Pérez es un fiscal con experiencia. Y es un fiscal valiente, Nicolás. Lo que está haciendo es propiamente una acción de investigación, ¿no? Como actos básicos para conocer información básica que le permita elaborar una teoría del caso, su teoría del caso. Obviamente, lo primero que tienen que hacer es preguntarle a Marcelo Odebrecht sobre el origen de las anotaciones que ha realizado. Tiene que incluir a las personas vinculadas,
¿verdad? En este caso están incluyendo a la señora Keiko Fujimori, creo que también al Partido Fuerza Popular y al señor Yosimar. Es lo que propiamente se tiene que hacer, identificar sobre quiénes va a ir la investigación y sobre ir a la fuente, ¿no?, que nos da el indicio que amerita esta investigación. Eso es lo correcto, eso es lo normal. Y eso evidencia que el fiscal Hamilton Castro está actuando irregularmente, pues en Lavallato no ha realizado esas acciones. Porque hasta el día de hoy, como bien lo decías, y creo que no nos debemos cansar en repetirlo, la empresa Graña y Montero, la misma empresa Odebrecht como persona jurídica, no está incluida como sujeto pasivo de la investigación. Imagínate, en esta investigación el fiscal está haciendo lo propio, lo que es normal hacer para iniciar una investigación, porque después de esto va a seguramente ordenar una serie de investigaciones más y tal vez convierta el caso en complejo por su naturaleza. Pero en el caso de Lavallato, ¿qué vemos? Hasta el día de hoy no se han incorporado a las personas naturales y a las personas jurídicas que deberían estar en la investigación como actos básicos de la investigación. Ahora, detengámonos, disculpa por la tos, pero estoy bien maleteado sinceramente, pero es decir, detengámonos un momento en esta investigación sobre Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Es decir, el procedimiento que se está utilizando es el correcto, ¿no es cierto? Tú tienes, por un lado, una noticia criminal, creo que le llaman ustedes los abogados. La noticia criminal que le llega al fiscal. Que es la noticia criminal. O sea, era una noticia donde se refiere la supuesta comisión de un delito, donde además, supuestamente, lo que te está revelando es una información que existe en expedientes judiciales o en la declaración de un testigo o de un colaborador, como es el caso de Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces, tu obligación como fiscal es decir, oiga, entréguenme esa información o aclárenme esta información. Básicamente preguntarle a la fuente, ¿no? Marcelo Odebrecht, cómo, cuándo, dónde, cuánto, para qué, en qué circunstancias, qué personas, ¿verdad? Es lo básico. Y obviamente, a partir de esa información, tiene que voltear y decir, bueno, ¿quiénes son los sujetos pasivos? ¿A quiénes voy a investigar? ¿A quiénes comprometería esta investigación? Pero eso es lo que no queda claro. ¿Por qué a Jaime Yoshiyama? ¿Por qué se introduce el nombre? ¿Por alguna información que tiene el Ministerio Público que te lleva a que podría haber sido él? Debe tener algún tipo de información básica que le permite incluirlo como parte de la investigación. Pero mira la diferencia, Nicolás, en el caso Lavallato. Hay declaraciones de Barata, hay declaraciones de Marcelo yo sé qué quiere decir ese, pero terminemos este circuito. Ya. ¿Qué pasa si se acredita que el señor Marcelo Odebrecht o sus intermediarios de alguna manera hicieron llegar el dinero que fuera a Fuerza Popular para la última para la campaña esta o la anterior? Bueno, es un supuesto. ¿Qué supone eso? Es un supuesto. ¿Qué delito se habría cometido? Es un supuesto. El fiscal va a tener que identificar, ¿no? Si va a continuar con lavado de activos o ampliaría otros delitos, va a depender del origen ilícito. Por eso es indispensable la declaración del señor Marcelo Odebrecht para saber finalmente en qué circunstancias, en qué año, qué caja habría sido, si se tiene que tener esos datos adicionales para poder enfocar la investigación para seguir por lavado de activos o ampliar por otros delitos, ¿no? Pero a la vez de haber recibido o de recibir las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht en un sentido o en otro, el fiscal tiene que hacer más actos de investigación para que corroboren en conjunto y se pueda elaborar ya sea una teoría del caso que le permita seguir con la investigación. Claro, porque ahí tendrías un primer problema, que si el dinero se recibió y no se declaró, eso ya es ¿qué? ¿Ya es un delito eso? ¿Qué es? ¿Un delito tributario? ¿Un delito electoral? Lamentablemente en la legislación peruana no existe un delito que tipifique el financiamiento de un partido político con dinero ilícito. Solamente se está adecuando esa figura a lavado de activos, ¿no? Que cualquier actividad que haya tenido... Es decir, haber hecho uso ilícitos, de un dinero de un origen ilícito. Ilícito, sí, que la persona que cometió el delito podía sospechar de la ilicitud de ese dinero, ¿verdad? Eso es algo importante que falta en el sistema jurídico peruano. Ya, pero esta investigación podría alcanzar a la propia Keiko. Tendríamos que esperar qué información va a dar el señor Marcelo Odebrecht, pero ya es importante que en este momento, como debería pasar en todas las investigaciones, el fiscal esté haciendo actos ya básicos que le van a dar por lo menos la línea de investigación, le van a trazar la línea de investigación a quienes debe incluir, a quienes no debe incluir y sobre qué delitos más podría ampliar. Ahora, esto nos lleva a un punto bien importante, Jenny, y antes de pasar al resto, que tiene que ver directamente con algo que yo creo que fue lo más importante que dijo el señor Joseph Mayman en su entrevista a la agencia española EFE. Ese tema debemos tratar. ¿Qué es? Este señor no está diciendo todo. No estoy diciendo que está mintiendo, dice. Lo que estoy diciendo es que está... lo dice de alguna manera, digamos, no es literal lo que estoy diciendo. Pero lo que nos está diciendo Mayman es que estos brasileños están omitiendo información. No están diciendo... Ahora, el problema es
Si no les preguntas, no te van a responder. Ahora, ¿esto en qué contexto se da? Que yo creo que es importante que lo conozcamos acá. En los últimos días ha ocurrido algo gravísimo, gravísimo en Brasil, que puede terminar con el presidente Temer destituido. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que un colaborador, que es el dueño de JBS, el señor Batista, ¿no es cierto?, mintió en su colaboración eficaz y ocultó información, y fue tan burro que no se dio cuenta que lo estaban grabando en ese momento, grabaciones organizadas por él mismo. En el mismo espacio donde él grababa además a los políticos, se grabó él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha provocado eso? Que por mentir en la colaboración, el señor perdió los beneficios y se fue a la cana. Así es. Después de haber dado un montón de información que pensó que lo iba a liberar, el tipo terminó preso por mentir en la declaración. ¿Eso le puede pasar a Marcelo Odebrecht si le descubren una mentira? Por supuesto que sí. Es importante resaltar 3 cosas, Nicolás, de la declaración del señor Mayman. El señor Mayman aparentemente es colaborador respecto a Toledo. Y en realidad no es tan importante ya esa información o indispensable con todo lo que el fiscal ya tiene. Yo he analizado palabra por palabra la declaración del señor Mayman. ¿Y sabes por qué le han variado la prisión? Porque un juez no te varía así nada más una prisión preventiva, ni el fiscal pide esa variación, porque la información que le está dando es en relación a la organización, que es lo que propiamente una colaboración eficaz porque eso es lo que describe. Claro, eso es lo que llama la atención. Él no está hablando, sí, pues yo soy amigo de Toledo, entonces vinieron unos brasileños y querían pagar una coima y como yo soy su amigo, yo puse las cuentas y a través de... No, lo que él describe... cómo opera, desarrolla y califica claramente y de manera más acertada e indubitable que Odebrecht operó como un cártel en Latinoamérica, en Centroamérica, en África, y dice palabras que lo dicen todo. Odebrecht nunca iba a perder, nunca, porque tenía ciertas ventajas a nivel mundial que siempre iban a hacer que gane. Y hay algo fundamental, hay que resaltar bien lo que él está diciendo, Nicolás, está describiendo a la organización, cómo pagaban, que pagaban a todo el mundo, cómo operaba, cómo buscaban, cómo en los procesos de licitación ya estaba todo preparado para que sí o sí gane, o simplemente cómo se ponían de acuerdo para que si el proyecto era muy grande, cómo o qué empresa debía ganar, y de tal manera que todos estaban beneficiados. O sea, él detalla al milímetro, por eso es fundamental su declaración. Claro, esta obra la ganas tú, entonces, y después a mí me das una adenda para que yo haga las obras complementarias, o en todo caso la siguiente la ganas tú y tú me haces participar, pero eso lo que supone es que tú tienes arreglado ya previamente el poder político. Pero a eso quiero llegar. O sea, resulta que ya las licitaciones y los concursos son pura finta. Mira, aquí viene lo más importante, Nicolás. Entonces, partimos porque la colaboración te dice, identifica a la organización, identifica a sus integrantes, el accionar, cómo operaba, dinero, cuentas, armas, según la naturaleza de la organización. Él está detallando cómo operaba Odebrecht en los actos de corrupción. Pero ¿qué dice? Algo muy importante que otra vez nos vuelve a dar la razón en los años. Odebrecht pone y saca presidentes, es dueño del Perú y dueño de Latinoamérica, lo dijo Figalo. Pero vayamos a analizar en comparación con la declaración de Mayman. ¿Qué dice Mayman? El dinero que se destinó para Toledo era inicialmente para un proyecto político y quedó en nada. Preguntémonos si ellos ya tenían a la chacana a qué partido político se referían o a qué proyecto político que quedó en nada. El dinero no se tocó y luego Toledo lo destinó para otras cosas. Entonces, bueno, luego eso es una interrogante que Mayman tiene que resolver, pero ¿no es cierto? Oiga, ¿a qué se refiere? Claro, pero lo que quiero explicar es lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Una versión más que ratifica que Odebrecht llegó al punto de ya poner gobernantes. 2, dice, Barata u Odebrecht no miente o simplemente no está diciendo todo. Yo no le creería de que Odebrecht tuvo que convencer a Toledo o tuvo que convencer de pagarle coimas. No, dice, porque Odebrecht iba a ganar siempre y repartía sobres a diestra y siniestra. ¿Qué quiere decir eso, Nicolás? Que Odebrecht, desde el momento en que ya ponía al gobernante, el gobernante ya actuaba como su empleado. O sea, no es que tenía que convencerlo para la interoceánica y te rompo la mano, no. Claro, ya estaba enganchado. Ese gobernante, porque no es una figura que solamente se ha dado en el Perú, se ha dado en todos los lugares donde ha operado. Entonces, yo, empleado de Odebrecht, no es que te recibo dinero por un acto. Voy a recibirlo siempre. Y en esa medida, todos los funcionarios que siguen dicen, repartía sobres a diestra y siniestra. Todos recibían.
Entonces ya era prácticamente una política de corrupción pero por instaurada. eso, pero no te puede ocurrir que... ¿Cuánto tiempo tiene la declaración? Hace una semana que declaró Maiman. Al día siguiente el Ministerio Público tendría que estar reclamando. Aquí viene. ¿No es cierto? Igualito que en el caso de Keiko, que está bien, es lo correcto. Sale la noticia, al día siguiente está pidiendo la información. Lo cual no lo hace culpable. Pero no, sí de acuerdo, pero es el procedimiento correcto. Haga el procedimiento correcto. A eso voy haciendo este análisis, Nicolás. El fiscal Hamilton Castro, ¿desde cuándo tiene la información? ¿A cuántas personas naturales ha incluido en la investigación? ¿Y de qué rango? ¿A qué personas jurídicas ha incluido aparte de las consorciadas? Odebrecht, eso hay que entenderlo bien. Ni siquiera está considerada como investigada en las... Jenny, está en este momento Álvaro Tapia precisamente en la comisión Lavajato, donde una de las cosas que han decidido que es bien delicada es la citación al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a Fernando Zavala, el ex presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Adelante, por favor, Álvaro, cuéntanos lo que está pasando en la comisión. Gracias. Información en vivo desde el Parlamento Nacional, donde la Comisión Especial Multipartidaria, Lavallato, viene interrogando a la ex gerente de promoción de inversión privada de la Municipalidad de Lima, Giselle Segarra, en cuanto a su participación en el proceso de contrato con la empresa OAS en la famosa línea amarilla. A esta exfuncionaria. Traían citas, ¿qué cartera de proyectos hay? ¿Qué ideas hay? A veces traían ideas y otras veces ellos agarraban proyectos en las carteras. Esta empresa vino y tocó la puerta y se interesó en el proyecto del EMAC, que era el eje multimodal Amazonas Centro Tramo Lima, que equivale en buen cristiano a la Ramiro Pialet más el periférico vía al norte. Ahora se ejecutar el periférico. La evaluaron, recuerdo que vino esta empresa junto con Acciona, que es otra empresa española, y vieron que el flujo era más para camiones, no había una demanda fundada aún para hacer eso. Pero en su análisis se dieron cuenta, bueno, que ya nos habíamos dado cuenta nosotros también, que la vía de evitamiento que ya se pagaba peaje hace muchos años, ya estaba próxima a colapsar, se iba muy lento y necesitaba un desahogo. Entonces es ahí que ellos presentan la iniciativa privada. Bien, declaraciones entonces de la exfuncionaria Giselle Segarra, que había mencionado y ha descartado en realidad responsabilidad alguna, en este caso, en estas obras de la línea María. Informó Laura Tapia, Exitosa Noticias. Bueno, eso está por verse todavía, ¿no? Por verse. Estamos en nuestra secuencia Caiga quien caiga de todos los lunes. Está con nosotros la congresista Jenny Vilcatoma. Con ella vamos a regresar tras la pausa para hablar de esto, pero para hablar de todo lo que viene. Es decir, ¿qué haría Jenny Vilcatoma si fuera en este momento la fiscal encargada del caso? Es una buena pregunta. Vamos a regresar a conversar con ella y vamos a abrir también, por supuesto, los teléfonos para escuchar lo que piensa nuestro público, nuestros oyentes. Regresamos. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos. Soy Nicolás Lucar, son las 11:40 de la mañana. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Radio Exitosa y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasa las pruebas, no sale al mercado. Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Pedro Pacheco está en este momento con información de último minuto desde Matucana. Adelante, por favor. Bien, gracias. Información en vivo. Un sismo de 6.5 grados se ha registrado hace algunos momentos, cuyo epicentro ha sido en la ciudad de Matucana. Al sonar de la campana y sirena se llevó a cabo pues este simulacro de sismo con la participación de autoridades de esta ciudad y cientos de escolares de 2 centros educativos de acá de la zona. Nos encontramos en el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, donde se viene dando los primeros reportes ante el colapso del Hospital San Juan de Matucana y del Colegio Ricardo Bentín. Precisamente estamos con el jefe de Defensa Civil del municipio provincial de Huarochirí, José Luis Acuña. Bien, estamos en esta evaluación de este simulacro, teniendo en cuenta que solo el 15% ha participado de este simulacro. ¿Qué precisión tiene usted respecto a esto? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Luego de la realización de este simulacro por sismo con una intensidad de 6.5, se puede notar la vaga participación de la población de Matucana. Si bien es cierto, acabamos de pasar un evento el cual alarmó
a la población, pero pese a ello vemos que hay que trabajar mucho en el tema de concientizar a los hermanos de Matucana, y no solo de Matucana, sino de la provincia de Huarochirí, a la importancia de ser partícipes de este simulacro, ya que estos simulacros nos van a ayudar a conocer y saber cómo actuar ante un hecho real de sismo, ¿no? Han colocado un centro educativo y el hospital acá en la zona. Así es, por las estructuras que cuentan estas instituciones, por la magnitud del sismo que se ha programado, han colapsado el hospital de Matucana, 2 instituciones educativas, el cual es de consideración y tomar en cuenta, y debido a que en caso tengamos un evento mayor, a dónde evacuaríamos posibles heridos y que invocaríamos a nuestro director del hospital de Matucana a que tome conocimiento y enfatice más en este acto, ya que tendríamos que improvisar una carpa de campaña, dado que estamos expuestos a un movimiento sísmico y la capacidad de reacción, tendríamos que considerar de que para evacuar al personal tendríamos que coordinar un puente aéreo, ya que las carreteras colapsarían en su totalidad, y necesitaríamos trabajar coordinadamente las instituciones y establecer planes estratégicos para un mejor desarrollo de estos eventos que se vienen suscitando dentro de nuestra jurisdicción o a nivel nacional. Bueno, para las declaraciones del jefe de Defensa Civil del municipio provincial de Huarochirí, José Luis Vicuña. Esta información, adelante, estudio. Caiga quien caiga. Me asusta con que había un temblor de 6.5, me parece el libro ese de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, ¿no? La película, ¿no? Que era, ¿no? Esta información que se dio por radio como si hubiera una invasión, en realidad era todo un cuento. Estamos con Jenny Vilcatoma en nuestra secuencia Caiga quien caiga. Yo le preguntaba a Jenny Vilcatoma qué es lo que se tendría que hacer. ¿Qué haría Jenny Vilcatoma si fuera la fiscal encargada del caso? En primer lugar, aperturaría la investigación por asociación ilícita para delinquir u organización criminal según la fecha en la que empiezas con la investigación, que sería un delito autónomo que ya tiene los requisitos. Es un grupo de personas que se juntaron para cometer delitos reiterados en el tiempo, persistentes en el tiempo, porque vemos que Odebrecht ha actuado en el tiempo en diferentes obras y de manera ya sistemática en su accionar criminal. A continuación, organizaría cada investigación por obras en un desarrollo cronológico e iría comprendiendo en cada investigación tanto a todas las personas naturales que son los funcionarios y servidores públicos, a los representantes de la empresa comprometidos, a la empresa Odebrecht, ¿no? Y a los consorciados obra por obra. Inmediatamente lo primero que haría sería incautar documentos, porque los documentos son son la fuente principal que en el tiempo puede ser manipulada, puede ser Pero nada cambiada. De eso se ha hecho. El fiscal Hamilton Castro no está incautando, no ha entrado a Odebrecht a incautar toda su documentación. Es lo primero que tú tienes que hacer, porque si bien es cierto en las instituciones públicas hay valorizaciones, hay expedientes técnicos, toda esa información es manipulable. Esa información es arreglada, preparada para ser presentada a la institución pública. ¿Dónde tú tienes que ir a incautar la documentación? Es en la empresa privada, confrontarla con la documentación o con toda la información declarada ante la SUNAT. Porque si bien es cierto, hay información que se declara a la entidad pública para los fines del pago de las valorizaciones, en la institución privada o en la empresa privada es donde se va a ver si la misma empresa realizó la obra, si hubo subcontrataciones, cuánto finalmente costó la obra, finalmente todo lo que ha sucedido a nivel de la empresa. Entonces, esa información está ahí. Cuanto más tiempo la dejas ahí, ¿qué van a hacer? La van a destruir, la van a cambiar, van a traer empresas extranjeras que hagan una investigación interna, que se contacten primero con las personas vinculadas, que les hagan cambiar de opinión, que cambien la información. Y cuando el fiscal quiera ir, finalmente no va a encontrar nada. Es importante la incautación, según el artículo 224 te habilita del Código Procesal Penal a ingresar a la institución pública, pero también tienes todas las facultades para pedirle un requerimiento de incautación al juez para que entres a todas estas entidades privadas, pero no ahora, pues, Nicolás. Hoy día ya no. ¿Cuántos meses han pasado? Ahora, lo otro es quiénes están en este momento bajo investigación, que es algo sorprendente, ¿no? Eso es lo principal. Como hacíamos la tingencia en el caso de la señora Keiko Fujimori, ya identificó a personas naturales que va a incluir y a Fuerza Popular. Es lo normal para que pueda hacer sus actos de investigación, lo propio, lo cual no dice que sea culpable, no es una información para alertarse, es lo básico para que pueda hacer sus indagaciones. Pero en el caso, por ejemplo, de la Interoceánica, solamente está denunciado el señor Jorge Barata, formalizado, inicialmente solamente por tráfico de influencias, sobre lo cual incluso planteó la petición de prescripción. Solamente
cuando la Procuraduría en forma posterior prácticamente le exige al fiscal, es que amplían por corrupción lo increíble agravada. es que en el testimonio de Maiman lo que está describiendo es una asociación ilícita para delinquir. Es que es una organización criminal y de acuerdo a la legislación vigente al momento es una asociación ilícita para delinquir. Detalle internacional, Nicolás. Entonces la pregunta es, ¿qué fiscalía está investigando? La Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Hamilton Castro es un fiscal anticorrupción. No debería ser en primer lugar él el que lleve esa investigación. Tendría que ser un fiscal de crimen organizado que a la vez investigue por conexión, ¿no?, a todos los demás delitos. Cohecho, colusión, tráfico de influencias, todos los delitos que puedan haberse dado de manera en concurso real o en concurso ideal, se investigan, pero con el delito. Pero ya, yo pregunto, a raíz de la declaración, insisto, de lo que ustedes llaman la noticia criminal, ¿el fiscal de crimen organizado no podría tomar la iniciativa de decir, yo quiero investigar esto? Porque acá lo que se está definiendo es una organización, una asociación ilícita para delinquir. Tendría que recibir algún tipo de información o una denuncia y luego pedirle información al fiscal Hamilton Castro de su caso, hacer una evaluación y pedir la acumulación. Sin embargo, por las reglas de la acumulación, muchas veces se evalúa, ¿no?, las fechas previas o las primeras investigaciones, pero aquí por la especialidad, como te digo, lo que debió haber hecho el fiscal Hamilton Castro no es asumir. Por eso ahí vienen las dudas. ¿A ti no te da confianza, Jenny, sinceramente, de la manera como Hamilton Castro está manejando este proceso? Yo cuestiono directamente las irregularidades y no tengo temor en decirlo, Nicolás, porque el fiscal como tal tiene la obligación, como el fiscal Domingo Pérez, de identificar quiénes van a ser los sujetos pasivos, los sujetos activos de la investigación, quiénes son mis investigados, quiénes son los agraviados y qué acciones de investigación voy a realizar. Y de prevención básico para defender. Ahora, ¿cuál es la actitud? O sea, ¿cuál es la actitud del fiscal Hamilton? Reunente desde el principio. ¿Quién se lo pidió? La Procuraduría le pidió. ¿Incluye a la empresa Odebrecht como sujeto pasivo de la investigación? No lo incluyó. ¿Incluye a las consorciadas? No lo incluye. Entonces, el fiscal, porque en la fiscalía no te pueden decir simplemente no, te tienen que decir que sí y te tienen que decir por qué. Y si te dicen que no, también te tienen que decir por qué. Es decir, debe estar debidamente motivado. ¿Cuáles han sido las respuestas del fiscal? Se ha negado, pero ha dicho únicamente que él es el dueño de la investigación, él es el dueño de la estrategia y él verá cuándo. Ahora, él verá cuándo, Nicolás, tiene un límite, el marco legal. Si yo dejo de hacer, ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Va a vender? ¿Va a desaparecer la investigación? Hay que preguntar si en este momento las empresas consorciadas están contratando empresas internacionales. ¿Cuánto de información está desapareciendo? ¿Cuánto de patrimonio se está transfiriendo? Una última pregunta. El nuevo ministro de Justicia, Enrique Mendoza, ¿no?, altísimo funcionario de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, con diferentes funciones. ¿Cuál es el juicio que tiene Jenny Vilcatoma sobre su papel en este proceso? En primer lugar, saludo y felicito a la señora Arauz, nueva premier, porque refresca este ambiente tan conflictivo que estamos viviendo. Me centro en las esperanzas hacia el ministro de Justicia, el doctor Enrique Mendoza. El doctor tiene un conocimiento de todo el sistema legal. Conoce perfectamente la palabra autonomía y en qué consiste la autonomía de las instituciones y de los poderes del Estado. Yo tengo, sinceramente, esperanzas que en manos de este nuevo ministro con antecedentes de magistrado se pueda consolidar, recuperar la autonomía de las procuradurías. Él va a entender claramente que todo lo que ha hecho Marisol Pérez Tello ha sido pisotear, ni siquiera retroceder en aquella promesa que ella hizo de lograr las autonomías, que fue un fracaso, se fue sin pena ni gloria, porque no logró lo que principalmente, la promesa principal que hizo, lo que a todos nos generó expectativa respecto de ellos. Procuraduría no ha sido autónoma. Pero lo peor que ha sucedido con ella es que se ha retrocedido en lo poco que había, se ha retrocedido. Ahora que tenemos a un procurador, Nicolás, acudiendo al Poder Judicial, desistiéndose de la medida de inhibición en Olmos. Si ese procurador fuera autónomo, Nicolás, si yo fuera procuradora y me dicen, Jenny, anda, desístete, le digo, no. Destituyame, despídame, denúnciame, yo soy procurador. Y en ningún lugar del mundo puede un procurador ir al Poder Judicial y decir, ¿sabe qué, señor? Deje sin efecto esa medida. ¿Qué es lo que hace? Es cautelar el pago de la reparación civil, que es lo que yo busco como abogado del Estado. Proteger el interés del Estado. Del Estado. O sea, ese procurador en primer lugar debe salir. Partiendo de esa medida que tomó, debe salir. Entonces, si el ministro de Justicia, que ahora para mí capta mi expectativa, espero que le pueda dotar de esa autonomía que ahora se ha pisoteado. En primer lugar. Y en segundo lugar, espero que la extradición sea una prioridad.
La norma dice, Nicolás, y es por eso que la ministra Pérez Tello ha quedado como una mentirosa. La norma dice que tanto el fiscal como el procurador le pueden hacer el pedido de extradición al juez. ¿Qué se ha hecho? Se ha contratado un estudio de abogado. En el caso de Toledo, se ha contratado un estudio de abogados para que simplemente les diga cuáles son los requisitos y los pasos. ¿Y qué ha dicho la exministra Marisol Pérez Tello? En cuanto llegue, yo se lo voy a mandar a la fiscalía. Oiga, un momentito, la fiscalía sabrá cómo hacer su trabajo. Ese informe debe servir no para que te digan los requisitos, sino para que vayan a Estados Unidos y averigüen como representantes del Estado ante las autoridades competentes cuál es el avance, qué es lo que falta. ¿Pero para qué, Nicolás? ¿Para qué vamos a contratar un estudio millonario? ¿Para que nos traigan requisitos? Es para que el ministro de Justicia, a través de quien vaya a presidir la defensa jurídica del Estado, haga que el procurador nuevo le pida al juez, y eso hay que remartillárselo todos los días y preguntarle, ¿ya pidió, ya planteó el requerimiento de extradición al juez? No puede escudarse en que el fiscal lo haga bien, lo haga mal. La ley dice que también el procurador lo puede hacer. Tendrían que empezar por devolver a Julia Príncipe de donde la sacaron. Así es. Para empezar. Y ojalá que lo escuche Enrique Mendoza. Muchas gracias. Gracias. A Jenny Vilcatoma por estar con nosotros en nuestra secuencia. Caiga quien caiga de todos los lunes. Muchas gracias, Jenny, por hablar claro como habla. Álvaro Tapia está en el Congreso de la República. Adelante, Álvaro, por favor. Información en vivo desde el Congreso de la República. En estos momentos nos encontramos con el congresista Mauricio Mulder. Congresista, le quiero consultar acerca de este cambio de gabinete. En ese sentido, ¿lo ha convencido estos 5 nuevos ministros? No es cuestión que me convenzan o no, sino que simplemente constato que el presidente de la República ha buscado resolver una crisis política generada por una pataleta como la del señor Zavala y ha logrado poner personas que tienen capacidad de diálogo porque vienen del Parlamento. Y en función de ese criterio, me parece que es un gabinete que le va a dar un respiro nuevo a un gobierno que se está cayendo muy rápido en las preferencias ciudadanas y que resultaría peligroso para todos los peruanos que siga cayendo. Quiero consultarle acerca del cambio en el Ministerio de Educación de Marilu Martens por Idel Wexler. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, Wexler es una persona reconocida en el ámbito de la educación, incluso creo que es un amauta, es una persona cuya opinión ha sido siempre consultada por los medios de comunicación y que ha sido viceministro. Esperemos que un ministerio tan difícil como ese pueda afrontarlo y pueda implementar auténticas políticas de fortalecimiento de la carrera pública magisterial y de la mejora de la calidad educativa que no funcionó con el señor Saavedra ni la señora Martens, ¿no? Muchas gracias, congresista. Ha sido Mauricio Mulder desde el Parlamento Nacional. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Y está en nuestros estudios el profesor Edgar Tello, el secretario general del SUTE base de Lima. Bienvenido. Muchas gracias, Lucas y Nicolás. Estamos acá para poder compartir las informaciones y experiencias. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto al nuevo ministro Idel Wexler? Bueno, esperamos de que con la experiencia que tiene el señor Idel Wexler en la cartera de Educación, porque ha sido ya viceministro en el gobierno de Toledo y del Alan García, esperamos que ahora con la problemática del magisterio con la huelga, replantee esta aplicación de este modelo neoliberal con la reforma magisterial. Ahora, ¿por dónde debería comenzar esto? Me imagino que por el diálogo, ¿no? O sea, lo lógico tendría que ser que el ministro se reúna con los representantes que dirigieron la huelga y que hoy están organizando, entiendo, un nuevo sindicato, ¿no? Es lo que está pasando. Así es, creo que la primera acción que debe hacer el ministro de Educación es llamar al diálogo a los los interlocutores válidos del Magisterio Nacional que hemos llevado la huelga nacional. Sería lo primero. Y segundo, dejar sin efecto el decreto de urgencia 012, que lejos de solucionar el problema del magisterio, más bien lo que genera es un enfrentamiento, una confrontación y una provocación al Magisterio Nacional. ¿Se refiere al de los descuentos? A los descuentos, apertura de procesos administrativos y también de alguna manera no soluciona, porque al que habla, dirigente de acá del sur de Lima, ya me aperturaron proceso. Me dejaron sin sueldo el mes de agosto y ahora me ha llegado la resolución aperturándome proceso administrativo, ¿no? Por ejercer mi derecho de huelga bajo el pretexto de abandono de cargo. Entonces creo que así... O sea, esa estrategia que era la de Marilu Martens, ¿no es cierto? De seguir con la confrontación, ¿no es cierto? Esperamos que el nuevo ministro, el señor Idel Wexler, en esta nueva gestión replantee... Porque hay algo que no se entiende en esto. O sea, ¿cómo resuelves el problema de que los maestros repongan las clases que han perdido si no les has pagado por eso? O sea, legalmente no están obligados.
Claro, ¿no es cierto? De acuerdo al decreto de urgencia, legalmente no estaríamos obligados, se estaría promoviendo que no se recupere porque la señora ministra, antes de ser cesada en el cargo, ¿no? Decía, se va a mandar al Tesoro Público, se va a descontar, que no se va a devolver por hora adicional, hora extra. Y digamos, en el marco legal de educación, Ley General de Educación, Ley de Reforma, no existe la hora extra. En todo caso, si en el marco general del trabajador nos basamos al decreto ley 713 o el decreto supremo 07 del 2002 de trabajo, acá lo que se tiene que reconocer es por sobretiempo. Y si uno recupera en sobretiempo, sea sábados o sea en vacaciones, tiene que ser remunerado. El 100% del valor de la hora. Y si es de lunes a viernes, fuera de la jornada... O sea que al final incluso le va a resultar más caro al Estado reconocer el pago de los días que no se trabajaron a cambio de que se compense que pagar sobre tiempo, ¿no? Si es que realmente le interesaría que se recuperen las clases, porque con este decreto de urgencia prácticamente ya ha amenazado la señora ministra antes de irse que este mes va a descontar. Entonces prácticamente estaría desconociendo la recuperación de clases, no le interesaría y sobre todo descontando a los profesores. Ahora, yo escuché, acá lo dijo Idel Wexler, que él pensaba que había que tomarse con calma el tema de la evaluación, que ha sido uno de los puntos de confrontación, porque además el otro día insistía acá Marisol Perestello en que la discusión era entre los maestros que no querían y la ministra que sí quería, o el gobierno que sí quería, cuando esa no es la discusión era qué tipo de evaluación, qué características iba a tener, etcétera. Claro. Idel Wexler decía, si hemos esperado 8 años, podemos esperar un poco más a cambio de concertarlo con los maestros y hacerlo bien. ¿No? Fue un mensaje muy claro que dio en ese momento, ¿no? Me parece bien, aclarando que el maestro no está en contra de la evaluación, pero lo que se quiere usar la evaluación como pretexto para salir de la crisis de la educación. En la educación, con la huelga nacional, hemos desenmascarado que hay una crisis en la educación. Hay un abandono de la escuela pública, hay un abandono, digamos, de prácticamente la responsabilidad del Estado en salud, y esta crisis lo quieren, digamos, responsabilizar al profesor bajo el pretexto de la evaluación de desempeño, y sobre todo una evaluación que busca despedir a los profesores. Y eso creo que la población, la opinión pública ha entendido, el propio magisterio, los padres de familia, que el problema no es el profesor, el problema es la crisis de la educación, que se pretende ya preparar el terreno para la privatización de la educación vía concesiones. Ahora, yo creo que el profesor Wexler es un hombre comprometido con la educación pública, ¿no? Permanentemente ha estado opinando, ha sido sumamente crítico con la manera en particular de la exministra Salas de prácticamente haber dejado en el limbo todo proceso, porque eso es lo que ha causado un serio perjuicio además, ¿no? El no haber continuado con esta... Ahora, tal vez la principal lección es, igual que en la reforma de salud que se pretende, tú no puedes realizar una gran transformación en la educación pública sin la participación y el compromiso directo de los maestros. Es imposible. Claro. Confrontando con los maestros no lo vas a lograr. Así es. Creo que lo primero que debe empezar es citar a los maestros, y en este caso, los interlocutores válidos del magisterio, que ya se ha demostrado con la huelga, que es el primer paso que debe aperturar el nuevo ministro con esta nueva gestión para darle un cambio, si es que realmente desean por el cambio, aperturando el diálogo y obviamente dejando sin efecto ese decreto de urgencia, que es una bomba de tiempo. Lo que tendría que ocurrir, yo he conversado ahora con el ministro del Wexler, que ha pedido que le den un tiempo a los medios de comunicación para ¿no? manejar una situación que viene muy caliente, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que la expectativa de ustedes en lo inmediato se centra en dos cosas. Uno, que se dejen sin efecto los descuentos a cambio, por supuesto, de que los maestros repongan las horas no trabajadas y para no perder el año y que se recupere todo lo perdido. Y en segundo lugar, que se establezca un puente de diálogo directo con el ministerio, con los dirigentes de lo que ha sido este movimiento tan importante que hemos vivido en los últimos meses. Claro, así es. Eso es lo que esperamos de esta nueva gestión. Con la experiencia que tiene el señor Idel Wexler, espero que de alguna manera sirva para poder replantear y llamar pues a los maestros al diálogo y solucionar el pliego que ha quedado pendiente, ¿no? Nosotros vamos a tener una asamblea nacional este sábado 23, justamente para evaluar esta situación, evaluar la situación de la huelga y evaluar también la nueva perspectiva de lucha que se viene, ¿no? Entonces esperamos que en esta semana el nuevo ministro cambie realmente, replantee la gestión y, bueno, esperamos la apertura de ese diálogo. Bueno, sería un gesto del ministro Idel Wexler ir a dar un saludo a los maestros en esa asamblea. Bueno, sería indudablemente bueno. Yo sé que es una reunión de los propios maestros donde tienen que discutir sus asuntos, pero las formas nunca están de más. Claro, ¿no? Y en ese sentido también yo quisiera, ¿no? Miren, se me apertura proceso por ejercer mi derecho de huelga, pero sin embargo a militantes del CEN del SUTEC que están en todas las UGELs se les quiere liberar de procesos, ¿no? Y teniendo faltas en la UGEL 1, en la UGEL 2, y obviamente eso prácticamente es grave, ¿no? Y eso
creo que ya va a ser respectivo ya en la respectiva denuncia. Lo que está claro es que esta política de confrontación a las que nos había llevado Marilú Martens con Carlos Basombrío hablando en la oreja es algo que tiene que parar. Tiene que parar, porque tenemos que poner por delante el interés de la educación pública en el Perú, que si esta huelga ha tenido una trascendencia, creo, extraordinaria en la vida nacional, es que nos ha hecho a todos abrir los ojos sobre el abandono irresponsable de la educación pública del Perú por décadas. Y esto no da más y esto tiene que cambiar ahora. Y tiene que cambiar con la participación y compromiso directo de los maestros. Así es. Y eso obviamente esperamos que esta nueva gestión, con la experiencia que ya tiene, haga ese primer paso importante, que creo que sería un paso bueno. Este es un puente, profesor Wexler, este es un puente, crúcelo. Muchas gracias por estar con nosotros, a profesor Edgar Tello, secretario general del sindicato SUTE Lima, SUTE Base Lima. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mañana vamos a conversar con el profesor Pedro Castillo. He visto que recibió un mensaje, pero es un poco complicado la comunicación con Puño, donde él está, donde también le han abierto lo mismo, ¿no? Le han abierto proceso también al profesor Pedro Castillo. O sea, la confrontación no es el camino para resolver el problema. Dios mío. Con la confrontación. Sí, pues. Gracias. Yo termino por el día de hoy. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.